Diariamente, decenas de guatemaltecos se trasladan en lo que hoy conocemos como taxis piratas, vehículos no autorizados que han sido en alguna ocasión utilizados para hurtos, secuestros express, violaciones sexuales y asesinatos. ¿Qué hay detrás de este medio de transporte público? Esta noche conoceremos todos los detalles. Bienvenidos. Los hechos narrados en el siguiente reportaje sucedieron hace 8 meses atrás. Algunos datos de las víctimas serán omitidos por seguridad. La historia de este secuestro express sucedió un domingo de noviembre del año 2024 en un servicio de taxi no rotulado que circulaba por la zona 7 de la ciudad. Paola y su tía Juanita se dirigían a la iglesia que se ubica a pocos kilómetros de su vivienda, pero por seguridad decidieron abordar ese transporte que se supone las llevaría con bien a su lugar de destino. Pues un día domingo salimos a la iglesia y entonces pues tomamos un taxi de esos pirata y pues ahí nos subimos y ahí llevé a 3 hombres. Al momento de subirse al vehículo, Paola notó que el taxi no rotulado llevaba a bordo a 3 personas, el piloto y 2 hombres más, quienes se supone eran pasajeros. Pero 4 kilómetros más adelante, el viaje se convertiría en un verdadero cautiverio. Los pasajeros en realidad eran parte de un grupo de criminales que junto al piloto se dedicaban a secuestrar y a asaltar a personas indefensas como ellas. Pero cuando se conducían por esta vía, los 3 hombres las sorprendieron. Estaban armados y con gritos de ira las despojaron de todas sus pertenencias. Cuando ya íbamos llegando en donde íbamos a quedar, en la iglesia, y ahí fue donde pues nos dijeron que dábamos todas nuestras cosas y nos asaltaron, nos quitaron todo lo que llevábamos, nos dejaron sin nada. Llevaba mi teléfono y llevaba dinero y también llevaba aretes que sí eran de valor, cadena, todo. Paola recuerda que antes de abordar el taxi hubo señales que en ese momento no identificó, así que como en otras ocasiones decidieron subirse sin conocer el destino final que tendrían. Estábamos ahí paradas y cabal, como ahí hay un montón de taxis, y se paró. Entonces ya después mi tía quiso abrir la puerta, pero como que iba muy trancada, ¿no? Entonces, y como yo vi que seguía parada y los otros carros venían y estaban estacionados ahí, entonces yo jalé la puerta y cabal, pues abrí la puerta, nos subimos, había 3 hombres adentro y normal, o sea, sin pensar esas cosas. Y cuando íbamos ya llegando a nuestro lugar y cuando nos empezaron a asaltar. Pues yo me asusté, pero lo mejor para mí era entregar todo lo que yo tenía y mi tía no entendía y decía, ¿qué pasó, nena? Y yo dije, pues nos están asaltando. ¿Y cómo reaccionó? ¿Ella empezó a gritar? Y sí, empezó a gritar y empezó así a pedir auxilio y pues ahí fue donde los ladrones, esos asaltantes, lo quisieron pegar
Y sí, me acuerdo muy bien que le pegaron en la cara y uno también por la oreja, y como ella seguía gritando, no se calmaba, y la agarraron el cuello y lo querían lastimar mucho. Entonces me dijeron a mí, ¿la calmas a tu tía o la matamos? Las víctimas llevaban más de 40 minutos en el carro. Los planes para los criminales habrían cambiado, y lo peor de todo es que ninguna de las dos sabía hacia dónde las estaban dirigiendo. Nos llevaron, la verdad no nos dejaron ahí. Entonces yo le pedí favor a que nos dejara, y pues no querían dejarnos, nos estaban amenazando de todo. Y pues la verdad yo solo confié en Dios, y que yo la verdad sí en un momento llegué a pensar, dije hasta aquí llegué, pero después dije no, Dios está conmigo. Eso es lo que entró a mi mente, y le dije a mi tía, orale, dije, vamos a pedir a Dios. Entonces en ese momento pues ahí nos estaban dando vueltas. La verdad es que como no mirábamos por la calle, simplemente nos agacharon mucho, nos agarraron mucho, no podíamos ver ni por dónde íbamos, simplemente yo sentía que el taxi iba caminando. Para ese momento la odisea apenas estaba iniciando, y fue allí cuando las víctimas entendieron que la travesía sería larga. Nos preguntaron a dónde íbamos, y yo le dije, no le quise contestar esa pregunta, pero me insistió a que dijera dónde iba, y le dije, voy en la iglesia, y nos dijo, pues que Dios los recibe en el cielo. Así nos dijo. Entonces, pues yo solo confié en Dios. Y aparte de eso, pues sí nos dijeron que después de que nos mataban y que iban a tener nuestros cuerpos así bien pedaceados, y que nos iban a meter en bolsas y tirar en algún barranco por ahí. Y entre los tres hombres, ¿qué se decían? ¿Qué escuchabas tú? Pues decían que, como nos preguntaron que de dónde vivíamos o dónde trabajábamos. Entonces yo le dije que trabajaba en un mercado, y nos dijeron que, tiene mucho dinero, la secuestramos, y si no dan el dinero, entonces ya los matamos. Y nos dijeron un montón de cosas que la verdad no me gustaría recordar tanto, porque sí nos asustamos, nos amenazaron así bien feo. Los tres hombres llevaban gorra para que las víctimas no los pudieran identificar. Porque yo en el momento cuando nos dijeron, dame todo lo que tienen, en mi mente dije, son asaltantes. Entonces yo quise mirar en la cara de uno de ellos, creo que el que andaba manejando, y me dijo, no me mires la cara, así. Pero su tía sí logró verlos, incluso forcejeó con uno de los secuestradores. No nos dejaron en ese mismo momento que mi tía estaba gritando, simplemente pues ya pasó un buen tiempo, porque sí nos llevaron lejos pues. Le dije a mi tía que se calmara, porque nos dijeron que si no nos calmábamos no nos dejaban, porque pues nos iban a hacer muchas cosas. Entonces le dije a mi tía que se calmara, y la tranquilicé, porque la verdad sí se asustó bien feo. También me asusté mucho, pero pues Dios me ayudó a tranquilizarme tanto por ella. Entonces ya después ella se tranquilizó, y pues nos habían llevado bastante tiempo. Y después alguien de ellos dijeron, ya no lleva nada, dejámoslos aquí. Entonces nos dijeron, los vamos a dejar, pero si gritan cuando baja, hay alguien más viene atrás, y los ahí mismo los disparamos o regresamos por ustedes. El tiempo se hizo eterno. Paola no recuerda cuántas horas las mantuvieron secuestradas bajo amenazas, pero de lo que sí estaba segura era de la distancia que habrían recorrido.
Los criminales nunca salieron de la ciudad. Es más, siempre se mantuvieron recorriendo la calzada San Juan y fue allí donde decidieron dejarlas prácticamente tiradas. Y ya cuando solo vi que alguien de ellos abrió la puerta, y mi tía baja y yo bajo y yo salgo huyendo de ahí, de ese lugar, y mi tía desesperada gritando. Y yo paré en una tienda y llamaron a la policía, llegó la policía y ya luego pues nos tomaron algunos datos. Y como no teníamos ni teléfono ni cómo para comunicar, nos hicieron favor de venir a dejar hasta donde vivo. Las personas que sufren, que son víctimas de este tipo de secuestros la mala suerte de una experiencia como esta tan traumática, desarrollan el famoso síndrome postrauma. ¿Qué quiero decir con esto? El síndrome postraumático, usualmente la víctima queda en estado hipervigilante casi el 100% del tiempo. Desarrollan, por ejemplo, muchos trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. La persona también tiene muchas pesadillas. Desde ese entonces yo tengo mucho miedo. Miedo que ya no quisiera salir en la calle. O cualquier persona que se me acerca, siento un miedo. Desde ahí ya casi no salgo. Por supuesto, cuando tienen como muchas regresiones o los famosos flashbacks, entonces reviven el momento constantemente. Eso, por supuesto, que afecta la funcionalidad de la persona, ¿verdad? Le afecta a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, porque son síntomas que no son fáciles de controlar. En la mayoría de los casos, las personas que experimentan este tipo de hechos traumáticos requieren un abordaje, pues ahí sí que de un equipo multidisciplinario, tanto a nivel psiquiátrico, porque en la mayoría de casos es necesario, por ejemplo, que la persona tome un antidepresivo, tome ansiolítico, y por supuesto se hace acompañar de psicoterapia especializada en el manejo de trauma para que la persona pueda superar y se va nuevamente pues integrando a su vida cotidiana. Pues que está muy mal, porque no debería ser así la vida, porque pues es muy traumático. A mí la verdad sí me afectó mucho eso. Te digo que pues ya tengo mucho miedo, no quiero que se me acerque cualquier persona. A veces es persona normal y todo, pero es un miedo que se siente. Es feo vivir eso y la verdad deberían de mejorar un poquito más con el transporte público. Los nervios de Paola se disparan en ocasiones y aunque ha pasado por un evento postraumático difícil, revela que ha retomado su vida. Esa vida con la que aspiró hace 13 años cuando decidió abandonar su pueblo en San Marcos en busca de un empleo y una mejor calidad de vida. ¿Crees que tuviste suerte el que hoy estemos aquí platicando? La verdad sí, porque yo sé que Dios nos libró de eso. Porque sí fue un milagro. Y yo siempre digo que si tú crees en Dios y Dios te puede salvar en las peores cosas. Más que suerte, fue un milagro de vida, porque, aunque no está confirmado, amigos de las víctimas creen que probablemente fueron retenidas por los llamados piratas de la muerte o por algún grupo criminal que tiene el mismo modus operandi. Explosión.
Debido a las constantes denuncias y a la identificación de un modus operandi en particular, la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público han realizado allanamientos a nivel nacional, logrando de esta forma la desarticulación de una poderosa banda. Según estimaciones, 2.700 taxis piratas operan en la ciudad de Guatemala y otros 1.300 en el municipio de Misco. Aunque no existe una estadística real a nivel nacional, se sabe que un buen porcentaje de estos vehículos son utilizados para asaltar, secuestrar y asesinar. Nosotros empezamos a realizar investigaciones en cuanto a este fenómeno criminal, en la cual personas o usuarios de estos transportes, taxis piratas, incluso algunas plataformas como InDriver o Uber, pues al momento de ser usuarios de estos mismos han sido objeto de algún tipo de secuestro express, ¿verdad? Despojo de bienes, robo agravado, utilizando armas de fuego incluso, o algunos otros delitos como por ejemplo agresiones sexuales. Es un miércoles normal en una de las principales vías de la ciudad de Guatemala y hoy nuestro trabajo periodístico nos lleva a indagar un poco más sobre algunos hechos criminales que se cometen en uno de los transportes que hoy son los más utilizados, los taxis no rotulados. En el año 2023, a mediados de julio, empezamos a contabilizar 55 denuncias aproximadamente, en las cuales pues, víctimas denunciaban ese tipo de flagelo. Se concentraban estos tipos de delitos en las zonas de zona 1, zona 9, zona 10, zona 11, zona 7 y algunos en la zona 13. Nuestro primer entrevistado es un joven de aproximadamente 29 años. Su nombre real no lo sabemos, pero su alias será omitido por motivos de seguridad. Es un hombre que dedica su vida a trabajar entre el bullicio y el caos que provoca el tránsito en un país como Guatemala, donde a diario 7 millones de personas aún se movilizan en el transporte público. Pues fíjate que desde la pandemia yo me quedé sin trabajo y más que todo me tocó alquilar un carro, yo nunca había taxiado. ¿Y este carro está autorizado? Es que ando, sí. Tiene sus papeles en orden, todo. ¿Y cuánto pagas? ¿Cómo se paga? ¿Semanal, Ahí se mensualmente? La cuenta es 150 diarios, de lunes a sábado. 2 días que no das cuenta te quitan el carro. ¿Y es rentable? ¿Sí sale para pagar la cuota y para que te quede a ti un ingreso económico? Lo que sea para que la comida de mis hijos me quede, que sea. 5 años como taxista, 4 manejando vehículos no autorizados y actualmente es piloto de uno rotulado que alquila por aproximadamente 150 quetzales diarios. Su experiencia nos lleva a conocer detalles que confirman la versión que maneja la Fiscalía del Ministerio Público y la criminalidad que hay detrás de algunos taxis piratas. Los taxis no rotulados se esperan sus carreras a sus víctimas afuera de las discotecas o a una cantina. Y ahí van metidos también los meseros, ¿verdad? Yo creo que así en el día trabajan ellos normal, ¿verdad? Ya que sea viernes, sábado, domingo, ellos se dedican solo a delinquir. ¿Esto se hace más por las noches entonces? Sí, en las noches, afuera de las discotecas, ellos se parquean y los meseros o las meseras se encargan ahí de escoger a sus clientes. Esta versión tiene un denominador en común, la diversión y la ingesta de bebidas alcohólicas. Según la Fiscalía contra Secuestros, las víctimas que fueron asaltadas, atacadas o secuestradas de forma express en taxis no rotulados solían solicitar este servicio después de salir de un concierto, discoteca o de una gasolinera. Sin embargo, en algunas ocasiones, la incidencia de estos delitos también ocurre durante el día, después de las horas pico.
Asimismo, en horarios de la mañana, como en 7 de la mañana, 8 de la mañana, incluso 10 de la mañana, cuando ya la afluencia de tráfico baja, estos taxis pues circulaban ofreciendo los supuestos servicios, y cuando son abordados, pues las víctimas sufrían ese tipo de delitos. Desarticulan banda de taxistas piratas que drogaban y robaban a sus víctimas. DEIC captura a presunto integrante de la estructura criminal Piratas de la Muerte. Fiscalía destapa el accionar de los Piratas de la Muerte. Posteriormente, en 2024, realizamos algunas capturas importantes, ¿verdad? Como es la estructura de la primera parte de los taxis de la muerte, ¿verdad? También se dedicaban incluso al secuestro, agresiones sexuales, robos agravados, algunos tipos de violación. Algunos fueron víctimas también, hombres, en ese tipo de delitos de violaciones sexuales o de agresión sexual. Los Piratas de la Muerte ha sido la estructura más peligrosa desarticulada por la policía y la Fiscalía del Ministerio Público. El pasado 2 de abril, 20 integrantes fueron capturados en inmuebles ubicados en la ciudad, Misco, Villanueva, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Palencia, Boca del Monte, San Pedro Ayampuc, San Juan Zacatepeques y Sanarate. De manera gráfica, el modus operandi de la estructura criminal consiste como punto 1, controlar y vigilar a las víctimas. Punto 2, ofrecen el servicio de taxi y o ganan la confianza de las víctimas. Punto 3, ofrecen bebida a las víctimas. Punto 4, la víctima pierde la conciencia. Punto 5, se llevan a la víctima en el vehículo. Punto 6. Despojan de las pertenencias a las víctimas. Punto 7. Abandonan a la víctima en un lugar desolado. Y punto 8. Venden los teléfonos y objetos y posteriormente sustraen fondos de las tarjetas de crédito y o débito que han sido sustraídas. En 20 meses, los Piratas de la Muerte, en complicidad con un agente de la Policía Nacional Civil, ofrecían a sus víctimas bebidas adulteradas con alcohol y antidepresivos para que perdieran el conocimiento. Luego las secuestraban, abusaban sexualmente de ellas y les robaban todas sus pertenencias. Al tratarse de un medicamento controlado, su mal uso y mezclado con alcohol provocó la muerte de 23 personas, cuyos cadáveres fueron abandonados en la vía pública. Después de esas capturas, se dio una baja en la incidencia criminal. Este año 2025 se contabiliza ya a la presente fecha un total de 18 a 20 denuncias ingresadas a la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público. Y nosotros pues también hemos ido abordando esta temática, una investigación pues bastante exhaustiva, ¿verdad? Con búsqueda de cámaras, testigos, los vehículos, incluso posesiones con teléfonos celulares, mapas, etc. Lo cual pues también nos da el bien a tener en que las investigaciones han sido certeras y también se han dado capturas en el presente año. Lo más importante es, si tenemos necesidad de utilizar este tipo de transporte, pues cerciorarnos que sean transportes regulados. Yo digo algo, hay algo que tenemos los seres humanos y es el instinto. Tenemos como un instinto, una percepción. Si usted por alguna razón siente en ese momento o ve algo sospechoso en el vehículo en el cual usted pues va a abordar, deténgase en ese momento, porque la verdad es que nosotros los seres humanos tenemos esa habilidad o ese don, ¿verdad?, de ser perceptivos. Entonces, cuando sabemos que algo no es normal, por ejemplo, si van muchas personas en el taxi, si es mujer y en su mayoría son hombres, ese no es un lugar seguro. De esa cuenta, cuando la gente tiene esa facultad o esa necesidad o esa facilidad de poder transportar ese tipo de vehículos, pues obviamente nunca se va a dejar de consumir dicho transporte y por ende entonces están siempre el fenómeno criminal latente para que puedan las personas ser objeto de un tipo de delito.
A pesar de las capturas que se han realizado, en el país aún persisten los hurtos y los llamados secuestros express, cuyas víctimas especialmente son mujeres. A la población guatemalteca pues les insto a que denuncien, ¿verdad? Si son objeto de un tipo de hecho delictivo como el secuestro express, el robo agravado o la agresión sexual, dentro de esos tipos de vehículos de taxis piratas. Hemos esforzado también o reforzado las cámaras de vigilancia. Hay entidades que también ya están reforzando su calidad de imagen, ¿verdad? Captura de placas que nos va a ayudar de mejor manera a identificar el vehículo y al propio victimario que ha realizado este tipo de delito. Asimismo, pues también el Ministerio Público está con los esfuerzos contundentes, fuertes, para poder dar con estas estructuras criminales y pues llevarlas a un debate oral y público ante los tribunales de justicia. Específicamente, ¿en qué zonas tú has notado que se da más este tipo de hechos delictivos y hasta cierto punto criminales? Más que todo se mira en la zona 10, en la brigada, en las discotecas de la brigada, al lado del Milagro, o la Florida, en donde así afuera los chupaderos, ellos se mantienen. ¿Y en alguna ocasión a ti te han dicho que colabores con estas personas? Fíjate que la verdad sí me dijeron una vez. Sí me ¿Hace cuánto? Hace como 3 años, pero no. Yo tengo mis hijos, ¿verdad? ¿Y qué te dijeron? Que si quería entrar con ellos, que era dinero extra, que un dinero bonito, mínimo 1,000 quetzales diarios. Y la verdad no, dije yo. El piloto de taxi que el programa Expedientes entrevistó afirma que ese modus operandi se practica desde hace varios años. Incluso a él en una ocasión le invitaron a formar parte de un grupo criminal. ¿Pero sí te explicaron en qué consistía el trabajo que iban a hacer? Sí, me lo contaron. Me dijeron, mira, solo te paras afuera de una discoteca, el mesero te va a decir, sale y ellos te suben a la víctima y en el camino ya la asaltamos, le quitamos sus tarjetas. Yo creo que la sociedad en general ya nos podríamos considerar una sociedad violenta. ¿Por qué? Todos los días vemos por todos lados incidentes, ¿verdad? Como bien lo decía, asesinatos, y todo esto de alguna u otra manera nosotros como seres humanos lo vamos normalizando a tal punto que ya como que uno dice, bueno, este es mi mundo y me tengo que acostumbrar a él, y eso es lo complejo, porque al final todos somos medios de cambio. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a cambiar si nosotros lo estamos normalizando? Por ejemplo, en lugar de venir y ser como causar ese impacto positivo y hacer la diferencia, nos metemos en los ciclos de violencia. Ya está causando mucho problema. ¿Por qué? Porque hay mucha psicosis, por ejemplo, ¿verdad? Gabriela Escobar, psicóloga general, explica que la incidencia de estos delitos han generado psicosis en la sociedad que cada día se ve obligada a transportarse en los vehículos no rotulados que circulan especialmente en la ciudad y municipios aledaños. De hecho, estos vehículos ya había en algún momento del año 2010 algunos intentos de taxis no autorizados o vehículos tipo sedán particulares principalmente que tenían esa función en horarios donde ya no había autobuses en ese tiempo, del año 2010. En la 18 calle de la zona 1 de Guatemala se veían vehículos que ya tenían su propia clientela, si lo podemos llamar así, pero era mucho más seguro y las personas los abordaban tipo 9 de la noche, 10 de la noche. Edgar Guerra, defensor del usuario de transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, recuerda que después de la pandemia y con el paso de los años, el transporte de vehículos no rotulados rápidamente se empezó a expandir sin ningún tipo de control. Posterior a la pandemia COVID-19, con la falta de servicio de transporte, principalmente urbano en algunos municipios, principalmente del departamento de Guatemala, básicamente eran por lo menos 5 o 6 municipios que son los que se vieron afectados por la falta de transporte de buses rojos. Surge este tipo de transporte. En algunos de los casos, estos expilotos de transporte de buses rojos pues, se animan a comprar o adquirir
vehículos tipo sedán y se empieza a dar el proceso de taxis colectivos o no autorizados llamados pirata. Lo cual nace entonces la necesidad de que las personas se trasladaran a sus puntos de trabajo a través de estos tipos de taxis. Desde ese entonces se incrementó entonces el uso de estos vehículos para poder llegar a sus trabajos. Que obviamente se hizo esfuerzos por algunas municipalidades por regularlos. Hubo algunas publicaciones en internet de parte de algunas municipalidades donde invitaban a regularizar su operación. Luego ya a nivel nacional se da la proliferación en las áreas urbanas, principalmente este tipo de vehículos, taxis colectivos pirata, con menos regulaciones, y empieza un proceso también de más inseguridad en torno a ese tipo de transporte. Muchos de los taxis que hoy circulan de forma ilícita o sin algún registro, esos taxis piratas, pues no se cuenta con la persona o el nombre registrado en alguna municipalidad de quién es el propietario o de quién es el que está manejando este vehículo. Y entonces obviamente no hay algún tipo de control de ese tipo de tránsito, de ese tipo de transporte. De igual manera, también hemos fortalecido con las municipalidades que pudiéramos hacer más continuos, y de hecho así se hace, operativos de identificación, ¿verdad? Juntamente con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, donde ya pues tenemos algunas características de vehículos, algunos tipos de choques o parachoques, calcomanías, luces, qué persona es la que va conduciendo este vehículo, para poder retomar ese control. Pues dentro de las competencias de la institución del Procurador de Derechos Humanos, que principalmente el derecho fundamental es el derecho a la vida, se han hecho incidencias para que las autoridades competentes pues, hagan su actuar de manera diligente. Obviamente este fenómeno ha crecido de una manera pues, indeseada, producto de pues, obviamente situaciones de pandemia o pospandemia. El tema aquí es también económico. Para reactivar el transporte colectivo es necesario también inversión. Con la proliferación de los llamados taxis piratas, también crecieron los robos, los ataques, los secuestros y los asesinatos. Las víctimas principalmente son hombres y mujeres honrados que se exponen diariamente a un servicio que no tiene ningún tipo de regulación. Y definitivamente no todos los taxistas que trabajan sin autorización se dedican a delinquir. Incluso hay un buen porcentaje de hombres y mujeres que han visto en esta temática una forma de trabajo para llevarle el sustento diario a su familia. Sin embargo, este año las autoridades que se dedican al tema de investigación han realizado una serie de operativos para poder identificar a los vehículos que sí son utilizados para hechos criminales. Y para poder analizar más sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Jorge Granados. Él es abogado, criminólogo y máster en medicina legal. ¿Cómo está, doctor? Gracias, Carolina. Gracias a ti y gracias al programa Expedientes por la invitación. Gracias. Doctor, para indagar más, hablemos sobre cómo se puede definir estos hechos delictivos en materia de criminalidad, porque no se podría decir que son hechos netamente delincuenciales. Sí, así es, Carolina. Tú mencionaste un punto que es muy importante. Hay factores que desencadenan la posibilidad de que una persona considere la posibilidad de cometer algún tipo de delito. Y debemos de pensar siempre que el criminal siempre va a estudiar a su víctima, porque no son hechos aislados, sino que el criminal elige quién es su víctima más vulnerable. Como tú lo indicas, no es un asunto generalizado. El servicio de transporte, en este caso de arrendamiento, como son los taxis, ha prestado un servicio grande, especialmente después de la pandemia. Y obviamente pues, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a él, como también a los Moto Uber, por decir una marca de servicio. Pero obviamente desde el punto de vista criminológico, es una buena estrategia el poder ofrecer un servicio de esta naturaleza para poder seleccionar víctimas y en todo caso tratar de cometer delitos que no puedan ser fácilmente identificables por el ente investigador, en este caso policía o el Ministerio Público, que es el ente responsable de la persecución penal. Dicho de otra manera, el servicio de taxis es un servicio necesario, muchas familias guatemaltecas lo hacen de una manera honrada, legítima y obviamente honesta.
Pero obviamente hay un pequeño, un pequeño sector que se dedica a esto, obviamente con fines criminales, porque encuentra el ardid, encuentra la forma y el modo operandi de cómo poder hacer las cosas sin poder ser detectado, o al menos que se le sea muy difícil a las personas que quieren investigar estos delitos, el encontrarlos e identificarlos. Dicho esto, se puede decir que los hurtos, las violaciones sexuales, los secuestros express, Claro. incluso los asesinatos, son solo la punta del iceberg de todo lo que hay detrás de este transporte. Así es, Carolina. Muchas veces pensamos de que, bueno, digamos, hablando de este tema de los taxis, solo ahí está enfocado el problema, pero realmente todos los días se demuestra a través de autopsias médico-legales de que hay muertes en las cuales han sido inducidas por intoxicación. A veces asociamos la intoxicación como un acto voluntario, donde alguien va a ingerir un producto para quitarse la vida, por ejemplo, pero no es eso. Los criminales muchas veces lo usan, por ejemplo, para fines sexuales. Un gran porcentaje de los delitos sexuales en Guatemala obedecen a que la persona se le ha obligado o bien se le ha confundido dándole una bebida o algún producto alimenticio que lleva involucrado un fármaco, una benzodiazepina, un antidepresivo, y obviamente si este va en combinación con el alcohol, más fácilmente uno puede cometer el delito o el criminal de una violación o una agresión sexual sin ser identificado. Esa es la razón por la que muchas veces, digamos, en moteles o en casas de apartamentos o en cualquier domicilio, pueden aparecer fallecimientos que pareciera que no son criminales, Carolina. Interesante lo que usted menciona, porque justamente este año la Fiscalía del Ministerio Público desarticula una poderosa estructura que se llama los Piratas de la Muerte, y me llama mucho la atención lo que usted dice, porque ellos incluso replicaban el modus operandi de países como México, ¿no? Donde ya utilizan fármacos, donde ya abusan sexualmente de sus víctimas a través de este medio de transporte no autorizado, y lo vimos especialmente con los Piratas de la Muerte, que de hecho esa era su forma de operar. Así es, Carolina. Recordemos que, miremos el inicio del problema, ¿cuál es? Estos medicamentos, digamos los que se han usado, en este caso los taxistas, son medicamentos que los médicos prescribimos con un fin y objetivo bien determinado. Personas que tienen problemas con insomnio para dormir, personas con problemas de depresión, personas que tienen problemas de convulsiones, personas que tienen alguna enfermedad mental, como por ejemplo la esquizofrenia, y que definitivamente tienen un destino para aquel paciente en el que se identifica un problema de estos como el insomnio, la epilepsia o la depresión, y uno la prescribe de una manera pues eminentemente científica. Ahora bien, y aquí viene la diferencia, Carolina, el criminal aprovecha las ventajas de los efectos secundarios que provoca el producto de estos, por ejemplo las benzodiazepinas, que es lo más común. Creo que no hay lugar en Guatemala donde alguien no tenga alguna abuelita, algún familiar que esté tomando algún antidepresivo o algún ansiolítico, o alguna persona, padre de familia o madre, que esté tomando bromazepam, alprazolam, lorazepam, clonazepam, todo lo que se denomina en pan son derivados benzodiazepínicos, y estos productos se prescriben y se recetan para mejorar la calidad del sueño, para mejorar la calidad de vida en función de aquellas personas que puedan tener un problema depresivo. Pero aquí está el problema, Carolina: si las personas están consumiendo licor y llegan a tomarse una dosis, por ejemplo, de clonazepam, puede llegar a ser mortal, porque tiene un efecto que en farmacología forense le llamamos sinergia. Eso de sinergia es potencializar el efecto del clonazepam, bromazepam, lorazepam o alprazolam al triple o al cuádruple. Entonces la persona tal vez se tomó una dosis de tafil de 0.5 miligramos y se toma una cerveza, es como que se hubiera tomado 4 tafiles y 4 cervezas. Ahora bien, para fines criminal, y obviamente puede tener efectos secundarios graves, pero ahora bien, para fines criminales, si yo estoy en una esquina, como el tema de el modus operandi, cómo funcionaba esta red de taxistas de orden ilegítimo, obviamente el criminal estudia a su víctima. Ahí hay personas ingiriendo bebidas alcohólicas. Ya saben que ahí, si ellos cargan clonazepam, bromazepam, lorazepam o alprazolam, o cualquiera de los productos que ya mencioné anteriormente, con una pequeña dosis, que podrían ser 2 tabletitas disueltas dentro de un jugo de frutas, como lo platicamos contigo también, de la forma como estaban operando en algunas gasolineras, encuentran la víctima más vulnerable. ¿Por qué es la más vulnerable? Porque ya la eligieron, porque saben que está en un centro de servicio, que está consumiendo licor, y a través de un jugo, aunque no sea de contenido alcohólico, ahí va diluido el producto. De hecho, Carolina, como el clonazepam viene en gotas, se puede inyectar en una lata, que venga sellada, una lata de cerveza, una bebida gaseosa, una de frutas, el producto, y ofrecerlo. Entonces el producto, como viene sellado, Carolina, pareciera que es un producto que no ha sido adulterado, pero ya lo está previamente porque el criminal lo sabe. Y obviamente solo es de que el criminal espere los efectos secundarios, que es la sedación profunda, para tomar. ¿Y qué puede pasar por la mente de este tipo de criminales? Que, vamos a ver,
identificaban a sus víctimas saliendo de una discoteca, de una gasolinera, de algún lugar de noche. Identificaban, le ofrecían un jugo, no cerveza ni bebida alcohólica, sino que un jugo con bebidas alcohólicas ya adentro y el medicamento, un antidepresivo que normalmente era lo que ellos utilizaban. Pero para poder hacer todo esto, ¿qué hay en la mente de estas personas, doctor? Dicho por la medicina legal. Forense, legal, sí. Obviamente cuando ya él cambia el propósito de un medicamento, de una prescripción que es eminentemente porque mi paciente lo requiere y yo lo necesita, pues, pero obviamente si yo me pongo un traje de criminal, yo lo que voy a buscar son los efectos secundarios. Y obviamente voy a tratar de engañar a mi víctima, que ya no es mi paciente, se convierte en víctima, para poder tratar de que se consuma el producto y obviamente obtener el beneficio de los efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de todos los antidepresivos y los ansiolíticos y las benzodiazepinas como la bromazepam, lorazepam, alprazolam y el Quinolev, el Equilib, que también son derivados benzodiazepínicos, es que producen sueño profundo. O sea, de hecho produce un efecto que se llama hipnosis, Carolina. La hipnosis es un proceso en el cual uno no está parcialmente consciente, es un estado alterado de conciencia, en donde uno no sabe si uno está soñando o uno está despierto. Entonces, la mayor parte de estos productos producen hipnosis clínica, propiciada por el medicamento que se le ha obligado o que se le ha engañado a la persona para que lo consuma. Y dada la naturaleza del producto, la persona puede colaborar en un acto sexual o bien en entregar sus tarjetas y dar sus tarjetas, sus códigos de seguridad, obviamente para que les vacíen sus tarjetas o bien obtengan beneficio sexual. Por ejemplo, Carolina, en atención a tu pregunta, hay un producto que se llama Midazolam. Por ejemplo, las personas que les han hecho gastroscopía. La gastroscopía es un proceso por el cual el médico introducimos un tubo por la boca con una cámara de televisión y una luz para poder diagnosticar gastritis, úlcera o enfermedades del tubo gástrico. Pero necesitamos, como médicos que somos, que la persona colabore. La persona tenemos que decirle trague, porque es una manguera como de 2 pulgadas de diámetro que la persona tiene que tragarse, porque en su extremo va una cámara de televisión y una luz LED. El objetivo, claro, desde el punto de vista médico es demostrar que hay úlceras, que hay varices esofágicas o gastritis, pero desde el punto de vista criminal, el beneficio es que la persona le va a dar amnesia retrógrada, Carolina. ¿Qué es amnesia? La persona cuando se le hace la gastroscopía no recuerda que se estuvo tragando un tubo. Y la persona cuando se le violenta sexualmente y se le ha dado este producto, ya denominado como lo me indiqué, Midazolam, la persona puede tener relaciones sexuales incluso de una manera espontánea. Consensuada hasta cierto punto. Exactamente, consensuada. Incluso hasta la puede disfrutar, Carolina, porque está en un estado de hipnosis. Pero con la ventaja para el criminal, ¿cuál es? Que puede violentarla sexualmente sin usar la fuerza física porque psicológicamente ya está vulnerada por el proceso de hipnosis que produce este medicamento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede tener relaciones sexuales, gozarlas, consensuadas como tú bien lo señalas, pero la persona a las 3 horas se le va a olvidar todo lo que pasó desde el momento en que se consumió el producto. Ya obviamente se lo hizo de una manera criminal la persona para obtener el beneficio de no ser identificada. Ahora, desde también el ámbito de medicina forense, estas 23 personas que ya contabilizó el Ministerio Público que fueron víctimas de una estructura como los Piratas de la Muerte, ¿cree usted que su muerte fue inmediata o de acuerdo a los efectos que usted menciona de estos medicamentos, si hubo un lapso donde ellas pudieron haber sufrido? Sí, la pregunta es controversial, pero debe ser respondida. La muerte es lenta, porque de hecho la persona está con, digamos, el efecto final de estos productos que obviamente pueden llegar a desencadenar un paro cardiorrespiratorio es que la sedación es tan profunda que los músculos respiratorios dejan de moverse voluntariamente. O sea, la persona quiere respirar, pero ya no puede. Entonces muere de una asfixia y muere de un paro cardiorrespiratorio, pero obviamente no es una causa de muerte natural, es eminentemente criminal, porque el efecto secundario colateral de la dosis letal que se le dio a la persona para poderla violentar sexualmente o quitarle sus tarjetas de crédito, provoca esto. O sea, probablemente en alguno de ellos haya querido que no fallecieran, pero ellos también sabían, porque eso hasta en Google y en cualquier tipo de documento electrónico que está al alcance de cualquiera, saben que el efecto secundario es la muerte.
Por lo tanto, el Ministerio Público acertadamente lo describe y lo califica como son asesinatos. ¿Por qué? Porque hay premeditación, planificación, ideación, eligen a la persona, modo, tiempo y lugar, y saben dónde hacerlo, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Y saben que el efecto que esperan es, como mínimo, el estado de sedación profunda o la muerte. ¿Qué fue lo que pasó con estas 23 víctimas? Ahora bien, doctor, ya para finalizar, ¿qué podríamos hacer para contrarrestar todo esto? Existe lamentablemente una falta de supervisión por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social respecto a la cantidad de recetas que un médico puede prescribir. No es que al médico se le esté limitando la cantidad, pero obviamente hay un tema en el cual muchas farmacias no cumplen con este requisito de poder pedir que se le entregue una receta contra la entrega del producto. Más aún, el establecer un récord, que yo nunca me he enterado en más de 35 años de ejercicio profesional, de que el Ministerio de Salud Pública haga visitas a las clínicas para establecer cuántas recetas están prescribiendo. Entonces, resumiendo la pregunta, un control sobre la modo y forma cómo se distribuye y se vende y se comercializa estos productos antidepresivos, benzodiazepínicos, anticonvulsivantes y medicamentos para enfermedades mentales. Segundo, un tema que también habría que controlar, Carolina, el marketplace, pero las redes, también uno se mete a esta red y uno puede conseguir lo que sea, Tegretol, que es carbamazepina, uno puede conseguir alprazolam, cualquier cosa, y no hay nadie que regule la internet y las redes. Muchas personas incluso reciben medicamentos del Seguro Social o de hospitales públicos y venden sus medicamentos a través de las redes. 3, el tráfico ilegítimo de estos medicamentos que entra por El Salvador o por México, que ese es un mercado negro. Entonces no hay una regulación ni hay forma de controlar este tipo de circunstancias. Y por último, la automedicación. Y eso no debe ser así, porque no es lo mismo un paciente que otro y eso lo que puede provocar es una muerte, que en última instancia es una muerte de orden criminal, porque ahí hay negligencia e imprudencia por parte de la persona que regala sus productos que han sido prescritos para ellos y los usa para otras personas con otros fines. Doctor, muchas gracias por analizar este tema hoy Gracias, con Carolina. nosotros. Y no cambia, es momento de hacer una breve pausa, pero ya estaremos de vuelta. Somos Expedientes. 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 Al no contar con un registro de este tipo de vehículos, también se carece de una estadística oficial de cuántos están operando en la ciudad de Guatemala, por ejemplo. Por esa razón, la Municipalidad de Guatemala, a través de EMETRA, da a conocer los requisitos esenciales para poder legalizarse. En Guatemala se carece de una ley que regule a los taxis no rotulados, y aunque existe un reglamento de tránsito, muchos aún trabajan en la clandestinidad. Byron Ramírez es conductor desde hace 4 años. Después de la pandemia decidió trabajar de esa forma ante la necesidad de un empleo formal. La mayoría son gente honrada. La mayoría de la gente honrada tiene su familia y todo eso, ya se mantienen en sus rutas, ¿verdad? Tienen sus áreas, como usted dice, ¿verdad? Tienen las áreas que trabajan, algunos trabajan en la Roosevelt, otros trabajan en la San Juan, en la terminal, otros trabajan en el Trébol. ¿Y cómo se organizan ellos? Ellos se organizan con diferentes áreas por donde ellos se mantienen, con diferentes encargados que ellos tienen, ¿verdad? Que es diferentes lugares que son sus áreas donde ellos se mantienen cargando, ¿verdad? Los carros piratas que ellos trabajan honradamente. Pero ya los que en realidad no trabajan honradamente son los que tienen carros, pero no taxean. Entonces esos carros que son piratas y no taxean, esos carros vienen y utilizan para hacerle daño a la gente como secuestros express o simplemente venir y subir a cualquier persona al carro, ¿verdad? Y hacerle daño a las mujeres. Poco se habla de los que verdaderamente quieren ganarse la vida manejando hasta 12 horas diarias bajo condiciones deplorables, expresa el entrevistado. Allí se trabaja sin descanso, hay mala alimentación y se exponen a las extorsiones o a la violencia, que también los ha alcanzado.
Uno viene y trabaja y tiene que juntar 150 diarios, es alquila el carro. En total, si el carro se arruina, algo así, media vez no haya sido culpa del piloto, en total viene uno y no tiene que gastar de su bolsa, lo que lo tiene que hacer es el dueño del carro. Al día este conductor genera 400 quetzales. De ese monto debe pagar 150 del alquiler del vehículo más el pago de la extorsión. Para pilotos como Byron, la Municipalidad de Guatemala les exhorta a inscribirse para evitar sanciones futuras. Con los cambios que hubieron durante los últimos años, el poder tramitar un permiso o una autorización para un taxi es lo más fácil a nivel centroamericano. De hecho, podría afirmarle que es lo más barato en Guatemala en comparación con los otros países. En ese sentido, quiero comentarle que los vehículos no deben exceder los 15 años de modelo de fabricación. Es necesario que estén pintados de color blanco, contar con una rotulación que caracteriza el servicio de acuerdo con el manual de rotulación de taxi autorizado por EMETRA, ya sea porque es rotativo o porque es estacionario, placas de alquiler, no tener vidrios polarizados, que no tengan vidrios ahumados de fábrica, no tener portaequipaje, accesorios o pantallas luminosas en la parte exterior del vehículo. Asimismo, que no constituyan una contaminación visual, porque algunos vehículos exceden con el sistema de luminosidad, constituyendo peligro para los demás usuarios. ¿Qué tienen que hacer los usuarios para que pueda ser registrado como taxi? Llenar un formulario de EMETRA, fotocopia legalizada de la tarjeta de circulación, solvencia de tránsito, fotocopia de tarjeta de operación de taxi y una fotocopia del pago de la tasa de inscripción. Ahora, si bien es cierto, estamos en la autorización de un vehículo para que pueda prestar el servicio, nosotros sí tenemos un procedimiento especial para el conductor de taxi, porque él también debe reunir ciertos requisitos. El vehículo que desea inscribir para brindar el servicio de taxi en la ciudad no debe contar con más de 10 años de antigüedad. Además, hay un aspecto muy importante que garantiza la seguridad de los usuarios, la seguridad de los pasajeros, y es que nosotros como municipalidad exigimos el certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales emitido por el Registro Nacional de Agresores Sexuales, que es el RENAS. Aparte de esto, una fotografía. Quiero mencionarle que dentro del aspecto de tránsito en el cual nosotros administramos la movilidad, hemos encontrado vehículos que no reúnen estos requisitos y hemos encontrado personas que no reúnen esos requisitos. Y al identificarlos y al verificarlos sería lo que en términos populares sería un taxi pirata. Al cumplir con los requisitos y legalizarse, habrá mayor eficiencia en la prestación de los servicios de taxi, puntualizó Amílcar Montejo. Si usted va a abordar este tipo de taxis no autorizados, es recomendable que siempre evalúe aspectos tan importantes como, por ejemplo, si el vehículo lleva vidrios polarizados. Además, si ha sido víctima de los delitos que hoy le presentamos en este programa, es importante que lo denuncie ante el Ministerio Público. De esta forma terminamos el programa de esta noche y le esperamos acá, como siempre, en punto de las 8 de la noche en un programa de Expedientes. Que descanse. Feliz noche.